Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos en familia de Dios. Familia de Dios. Mis hermanos, estamos hoy terminando la serie corta que habíamos anunciado, Ministerios y Nacimientos que cambiaron la historia. Y como fue el domingo pasado, les anunciaba que la predicación que habíamos compartido en el primer servicio del domingo pasado y luego el que corresponde ahora, también encaja dentro de esta serie, porque se relaciona precisamente con el evento más extraordinario y único en todo el universo, las galaxias, el cielo, la tierra, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la predicación se relaciona con ese evento extraordinario que les mencionaba. Pido a Dios que bendiga este tiempo de la predicación de la palabra y que esta palabra llegue a sus corazones, como ha llegado a mi corazón cuando la preparaba y me conmovía y agradecía al Señor. Y que podamos estar agradecidos con lo que el Señor hizo por nosotros. Y comienzo la predicación de esta manera. En el año de 1962, el pastor, maestro de la Biblia, Karl Barth, el doctor Karl Barth, reconocido unánimemente por todos los teólogos eruditos del siglo XX como el hombre más destacado en el conocimiento de toda la doctrina cristiana. Él fue pastor, predicó, pastoreó, también fue profesor de teología bíblica, de teología sistemática en muchas universidades, un teólogo suizo. Y también escribió muchas obras, y una de sus obras magníficas, magna se le llama porque una de las más grandes que se ha escrito es la dogmática de la Iglesia. Es decir, toda la doctrina cristiana la trató hasta donde pudo, no pudo completarla, pero bueno, fueron 13 tomos muy grandes, con mucho contenido, pero es reconocido como el teólogo más grande del siglo XX. Este pastor, este hombre de Dios, este profesor de Biblia, ese año que mencionaba, tuvo el privilegio de tener en sus manos un pergamino de 600 años de antigüedad. Un pergamino que era una carta de ese entonces cotidiana, un poco común, una carta que registraba la transacción, la venta, la compraventa de una propiedad. Imagínese, era un pergamino, no era el papel que se conocía ya en el año 1962, era un pergamino. Pero lo que le impresionó no fue el pergamino por sí mismo, que era un tesoro. Tampoco le impresionó la antigüedad, aunque era extraordinaria, 600 años de antigüedad, sino le impresionó la forma en que aquellos hombres fechaban estas cartas, porque lo hacían de la siguiente manera. Después de relatar la compraventa
en ese pergamino, en esa carta, decía, dada en el año que desde el nacimiento de Dios, hoy, en este año, corresponde al año 1371. Mis queridos hermanos, así fechaban todas las cartas que realizaban y escribían en ese tiempo, en el año 1371. De manera específica, esa carta decía, dada en el lunes, en el año que a partir del nacimiento de Dios cuenta como 1371. Entonces, a él le impactó que mencionaran el nacimiento de Dios, a partir del nacimiento de Dios. Ese pergamino no decía a partir del nacimiento de Cristo, no decía tampoco el nacimiento de Jesús, pero se sobreentendía que se referían al nacimiento de Jesús, pero lo fechaban como el nacimiento de Dios. Aquellos comerciantes de la época, como mencionaba, al realizarlo de esa manera, declaraban, confesaban sin saberlo, la doctrina más radical del cristianismo. Es decir, que Dios se había hecho hombre y había nacido en un bebé en la aldea de Belén llamado Jesús. ¿Comprendemos nosotros o comprenderíamos nosotros lo que ellos comprendían? Hoy nosotros seguimos contando en todo el mundo occidental, en toda la Europa occidental, hacia las Américas. Seguimos contando los eventos, los escritos, la ciencia, es decir, se habla de, por ejemplo, hoy, el año 2025 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Y cuando se refieren a documentos antes de Cristo, dice antes de Cristo. Así se sigue contando el tiempo. Pero la pregunta es, ¿realmente el mundo y además los creyentes, nosotros, estamos comprendiendo lo que fechamos de esa manera? ¿Tenemos el significado real de la conciencia de ese evento o se ha perdido, se ha diluido o lo damos por sentado? ¿Cómo celebran los no cristianos la Navidad? Realmente la celebran como una fiesta de sentimientos, de emociones, de nostalgia, de comercio, de regalos, de pasar un tiempo, pues sí, si bien es cierto, en familia, pero como un tiempo, como una fiesta más. Y casi siempre no piensan, porque así pensábamos muchos de nosotros cuando no éramos cristianos y venía la Navidad. Para nosotros, cuando se mencionaba la palabra Navidad, ¿qué significaba? Cuando yo era niño, dirían algunos, ¿verdad? Cuando yo era niño y pensaba en la Navidad, ¿qué venía a mi mente? Cohetes o cohetillos, unas cuantas luces, no habían juegos pirotécnicos tan hermosos como los de ahora. Pensaba en tamales, en eso sí pensaba, tamales, y pensaba en que iba a tener un estreno, que me tenía que tardar el resto del año para el otro estreno del siguiente año. Así vivíamos con ciertas limitaciones, pero nunca nos hizo falta nada. También oímos el testimonio de un siervo de Dios de cómo vivía la Navidad antes de Cristo y después de Cristo. Y está presente, y no quiero mirar dónde está, pero es nuestro querido pastor Erasto Cárdenas. Y los que vieron la actividad de la cantata navideña presencialmente o a través de las redes, escucharon el testimonio. Y él decía que antes de conocer a Cristo, pues en su pueblo sí celebraban la Navidad yendo de casa en casa,
posiblemente con las posadas, y llegaba a cada casa para decir Feliz Navidad. Y también realizaban alguna actividad especial, y algunos de ellos se vestían de ciertos personajes bíblicos de la tradición. Y él decía que él era uno de los, él se vestía de uno de los 3 magos de Oriente. No se acordaba si era Baltasar, Melchor, ¿y quién era el otro? Gaspar. Pero era uno de ellos. Y cada vez decía él que llegaba a una casa para decir Feliz Navidad, y lo recibían con un abrazo, le daban un tamalito y le daban una copita de licor. Pero él no visitaba una casa. Visitaba por lo menos 6 casas, 10 casas. ¿Cuántas copitas, imagínense? Haga la suma. Y decía él, después de visitar tantas casas y con tantas copitas, ya no miraba una estrella que me podía guiar, sino miraba muchas estrellas. Más o menos así relaté lo que él expresó. Pero así se pensaba y se piensa en el mundo. No se tiene conciencia realmente a partir del nacimiento de Dios. La vida, la historia, nuestra vida, sino a veces tenemos la historia más bien a partir de nuestro nacimiento, de nuestra vida que quizá no fue muy buena, tal vez en nuestra niñez, tal vez en nuestra adolescencia, fue una vida muy dura, y estamos más conscientes de nuestra triste historia, o tal vez bonita historia, o medio bonita, más que de la historia más importante que registra las Sagradas Escrituras. Los creyentes entonces estamos conscientes realmente de lo que aconteció. La iglesia tiene el peligro también de poderse ir desviando del centro de la celebración de la natividad. La palabra natividad se relaciona con una palabra latina que significa nacimiento. La Navidad viene de natividad, el nacimiento de Cristo. Y puede ser que lo relativicemos, lo rebajemos y no le demos el lugar exacto, quizá como aquellos hombres del año 1371 que estaban muy conscientes que vivían en un año que se contaba a partir del nacimiento de Dios. Es más, ni siquiera el pueblo judío, ni siquiera los estudiosos de aquel entonces, fariseos, escribas, rabinos, lograron entender lo que realmente iba a acontecer en el día que Dios nació en Jesucristo, Dios el Hijo. ¿Por qué? A pesar de que estudiaban las Sagradas Escrituras y estudiaban las profecías, ellos esperaban ciertamente a un Mesías. La palabra griega era Mesías, que quiere decir ungido, el que viene de parte de Dios, el que trae el poder para libertar, el poder para sacarnos de la esclavitud, de la miseria, de la opresión, de la ocupación de los imperios que dominaron siempre a Israel. Para ellos, el hecho de que viniera alguien de parte de Dios, esperaban más bien a un libertador guerrero, a un libertador político, a un libertador con poderío militar, más que al Dios mismo hecho hombre. Realmente, por eso explicaba el domingo pasado que cuando leían cierto pasaje de Isaías que mencionaba que ese niño sería Dios fuerte y Padre eterno, se confundían un poco y decían, ¿será posible que a un niño se le puede llamar Dios? Ni ellos mismos esperaban el nacimiento de Dios en el bebé, en Jesús de Nazaret. Esperaban precisamente a un libertador, pero nunca el hecho que Dios naciera. Por eso fue asombroso, fue extraordinario y también fue rechazado para la mente de aquellos estudiosos de la época, esos religiosos, cuando de pronto se van enterando
que hay un nacimiento en una aldea muy lejana, una aldea olvidada, donde ha nacido un niño y de manera extraña y rara, porque a ese niño están diciendo que es el rey de los judíos. Está diciendo que se le pondrá por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos dicen, ¿será posible? Pero en un establo, acostado en un pesebre, en un comedero de animales, ¿será posible? Ellos no esperaban el nacimiento de Dios. No esperaban el nacimiento de Cristo, es decir, Dios el Hijo tampoco. Por eso yo espero que esta predicación no sea una predicación de un mensaje más de Navidad, sino que sea un mensaje donde de verdad tomemos conciencia de ese magno evento en todo el cosmos, en todo el universo, donde aquel Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, omniabarcante, omnividente, omniescuchante, tomó la decisión más escandalosa para todos los seres humanos, hacerse como uno de ellos. Y de eso se trata la predicación de hoy. Por eso le hemos titulado El nacimiento de Dios. El nacimiento de Dios. Jesús mismo afirma en un momento dado de su ministerio terrenal que Él ya existía como Dios antes de Abraham. Lo dijo ante una multitud donde habían religiosos. Y algunos de ellos dijeron, blasfema. ¿Cómo es posible que esté diciendo que Jesús de Nazaret, sabemos ahora quién es su padre, su madre, sabemos de sus hermanas, está diciendo que él era antes de Abraham? No puede ser. Pero Jesús lo dijo. Juan 5:8 en esta traducción dice así. Jesús le dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Jesús nació, pero Él existía antes. El Dios que se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice Juan 1:1, también al versículo 3. Este pasaje es de lo más teológico, es una verdad que hay que entenderla bien, porque se expresaron en palabras que aquellos que eran estudiosos la entenderían mejor. En el principio era el verbo, era el logos. Juan está escribiendo a una comunidad de gentiles griegos, que ellos ya habían oído la palabra logos y que se la atribuían a un poder sobrenatural, a un poder por encima de los seres humanos. Y lo que le está diciendo Juan es que ese poder que ellos no conocían, pero tenía idea, Él les va a revelar quién es, quién era y qué pasó con ese ser. En el principio era el verbo, ahí se está refiriendo a Jesús, el Hijo, Dios el Hijo. En el principio era Jesús, es decir, Cristo el Hijo, mejor dicho. Y el verbo, Dios el Hijo, era con Dios. Y Dios el Hijo, el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Es una afirmación. Era Dios. Veamos el 2. Este Dios el Hijo era en el principio con Dios. Siguiente. Todas las cosas por Él, Cristo, Dios el Hijo, fueron hechas. Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan comienza su evangelio anunciando entonces la anterioridad, la preexistencia de la eternidad de Jesús. Su introducción del evangelio es una declaración de la deidad eterna de Dios que se hizo hombre. Eso vamos a decirlo varias veces. Pero cuando él dice en el principio, es decir, desde la eternidad,
Aquí la palabra griega en el principio no está diciendo que hubo un comienzo aquí, en una fecha cronológica. Cuando está diciendo en el principio es desde la eternidad. En el principio era, y esa palabra era, del verbo ser, indica una existencia continua sin punto de origen. Siempre ha sido Dios el Hijo, al igual que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y luego dice, el verbo era con Dios. Dios el Hijo era o estaba desde la eternidad con el Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Pero esta tercera frase es la declaración magnífica. El verbo, Dios el Hijo, era Dios. Dios el Hijo era Dios de la misma esencia divina y eterna. El griego era Dios sin artículo, indica la naturaleza divina del verbo sin confundirlo con el Padre. Vemos otra verdad. El nacimiento de Dios en Jesús de Nazaret lo describe Juan de una manera categórica para que no se confundan y no crean que lo que va a decir es algo que no se puede entender. Versículo 14 dice así: y aquel verbo, del que habló en el versículos 1, 2 y 3, y aquel verbo, Dios el Hijo, dice, fue hecho carne. Aquí la palabra carne es sarx, pero no es pecado. No es la carne pecaminosa. Lo que él está diciendo para que los griegos, los gentiles entendieran, es que de verdad se hizo hombre, una persona humana de carne, sangre, hueso, con mente, espíritu, alma, emociones y sentimientos. Está diciéndolo de manera muy, muy categórica. Y dice, y habitó entre nosotros. Dios nació y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, esto fue el nacimiento de Dios. Juan está diciendo que ha ocurrido de esa manera. Dios ha plantado su habitación, ha puesto su tienda de campaña, es la palabra griega que da a entender, pero es hacer su tabernáculo con nosotros, su casa con nosotros, su morada con nosotros, su habitación con nosotros. Y eso se realizó de manera incluso extrema, literalmente, de todos los creyentes. Nuestro cuerpo se convirtió en la morada de Dios Espíritu Santo, de Cristo y del Dios viviente también. El tabernáculo de carne del Hijo encarnado es el nuevo y verdadero lugar de la presencia de Dios. Juan está diciendo, como lo dice de manera más clara en la traducción viviente, no es la traducción viviente, Juan 1:14. Entonces la palabra, Dios el Hijo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, dice, la gloria del unigénito Hijo del Padre. En otras palabras, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Hijo, asumió nuestra humanidad. Este es el fundamento de toda la bendita salvación cristiana. Dios se hizo pecado, además, es decir, lo que somos los seres humanos, para que pudiéramos participar de lo que Él es, de su naturaleza divina. Esta verdad es la misma que declara el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del kairos de Dios, de el tiempo preciso, el tiempo oportuno, no está hablando de fecha cronológica, sino del tiempo de visitación planeado por el Padre,
ni antes ni después. Pero cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando de la divinidad, pero está hablando de la naturaleza humana también. Por eso dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol Pablo reafirma esta verdad del nacimiento de Dios en Filipenses 2, 6, 8, el cual Dios el Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó, no tuvo en alta estima el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. No se aferró a eso. Versículo 7. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? La etapa de la humillación del Dios que nació comenzó precisamente naciendo como hombre. Es lo que Karl Barth dice es la contradicción del Evangelio para la razón humana. ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, eterno, pueda entrar a la parte humana donde se cuenta el tiempo? Se humilló a sí mismo. Era una humillación. Regresemos al texto, gracias. Era una humillación. El nacer como hombre, el nacer de la manera como nació, como lo explicamos el domingo anterior, era una humillación voluntaria. Era una humillación nacer en un establo. Era una humillación no tener ni siquiera cómo cubrirlo de manera digna. Era una humillación el hecho de vivir y nacer dentro de una familia realmente pobre. Era pobre, de escasos recursos. Cuando presentaron al Señor Jesucristo, no pudieron juntar para un cordero. Juntaron para 2 palominos. Y ese fue el sacrificio que ofrecieron en la dedicación del Señor Jesucristo. Era parte de la humillación del Señor. Pero también su vida padeció la humillación del rechazo. Desde su nacimiento fue llamado hijo de fornicación. Desde su nacimiento sus hermanos no le creían lo que era. Jesús sabía que su madre María, su madre, porque lo tuvo en el vientre, no porque haya sido engendrado juntamente con el óvulo de María, y así lo sabía. Pero los demás lo rechazaron, se burlaron de él. Muchos nombres de burla padeció. De hecho, la semana de la pasión, el sufrimiento y la cruz es parte de la humillación. Por eso dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto dice que Dios, al hacerse hombre, se hizo un hombre igual que nosotros. No un hombre aparente, no un hombre disminuido. No, un hombre exactamente igual que nosotros, que tuvo que ser amamantado, que tuvo que ser cubierto, protegido del frío, con hambre, con sueño, con lágrimas, con cansancio, con fatiga, con sufrimiento, con una carne también, como lo hemos expresado. Así que la encarnación de Dios, el nacimiento de Dios, no fue un disfraz divino. El autor de Hebreos habla de manera magnífica cómo Dios Jesucristo participó de sangre y de carne y participó de sufrimiento de tal manera, dice, que incluso tuvo que aprender la obediencia por lo que sufrió. Él, como Dios en perfecta comunión con la Trinidad, no estaba en esa sujeción y obediencia como lo están los seres humanos, pero Él pasó por esa humillación también. Ahora, otro hecho insólito del nacimiento de Dios es la realidad de que Dios
haya estado en pañales. Cuando uno lee la historia del relato del nacimiento, ya lo da por sentado, lo conoce, pero ese detalle tiene una profundidad que vamos a valorarla hoy. Dios en pañales. Las parejas jóvenes de hoy, cuando mencionamos la palabra pañales, ¿qué tipo de pañales viene a su mente? Pañales desechables. ¿Verdad que sí? Los jóvenes de hoy no conocieron los pañales de manta que le pusieron algunos de ustedes. Algunos de nosotros nos vamos a incluir. Cuando nacimos no había, por lo menos mi generación, no habían pañales desechables. Eran pañales de manta que había que lavarlos. Qué trabajo el de nuestras madres, ¿verdad? Lavar los pañales, ponerlos a secar, qué lavadora ni qué nada, al aire. Y luego volverlos a usar, y luego volverlos a lavar. Dios en pañales. Esa fue la señal que dice la Escritura que le fue dada a los pastores, que le fue dada a los sabios de Oriente que llegaron por iluminación y revelación de Dios a adorar al niño Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros. Adorar al Rey de los judíos. Les dijo, esta será la señal. Lo encontrarán en un pesebre con pañales. ¿Qué tipo de pañales le pusieron al niño Jesús? Ellos no llevaban pañales, ni iban, por supuesto, preparados, porque ellos no pensaron que iban a dar a luz ahí en Belén. José y María pensaron que iban a ir al censo y luego iban a regresar y luego iban a dar a luz. Y sin duda podían tener algo preparado al regreso, pero cuando llegaron no llevaban nada. Absolutamente nada. ¿Qué pañalera ni qué nada, hermano? Ahí no llevaban nada. Ni pañales, ni pachas, ni pepes. ¿Qué otra cosa llevan las hermanas ahí cuando están los niños? Todo, agua caliente, termo, leche. No llevaban nada. Y cuando Él nace, lo envuelven en pañales. La palabra pañales, reitero, no se refiere a los pañales desechables ni a los pañales de manta. Se refiere a que encontraron restos de tela que había ahí, que incluso algunos estudiosos de la Biblia afirman que esa tela era un poco áspera y la usaban, ese tipo de tela, para envolver a los muertos. Dios en ese tipo de pañales. Lucas 2, 11, 12 dice así: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Esto: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí radica lo que Karl Barth llamó el escándalo del Evangelio. ¿Cómo es posible, decían los judíos, que Dios haya nacido de esa manera? El escándalo para los griegos, ¿verdad? No es posible que Dios haya nacido así. Tropiezo para los judíos y todavía para la lógica humana, los que no creen. La contradicción, el escándalo del Evangelio, ¿cómo es posible? Y el mensaje de la Navidad también es un escándalo para muchos. ¿Por qué? Porque la Navidad anuncia que Dios nació, que Dios el Hijo se hizo hombre. ¿Cómo es posible que lo infinito, como es Dios, pueda caber en lo finito, en un hombre de carne y hueso?
¿Cómo es posible que el Dios eterno pueda entrar en el tiempo cronológico? ¿Cómo puede ser posible que el Dios que todo lo pueda yacer o estar indefenso en un pesebre? ¿Cómo es posible? La razón humana, dice Calvar, rechaza y protesta eso. Pero la fe que cree por la iluminación adora al niño Jesús aun cuando estaba en pañales. Adora al Cristo crucificado. Ciertamente la palabra en la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es salvación. La palabra de la cruz. El niño del pesebre es nuestro Salvador. El niño del pesebre, sí. Claro, después se hizo joven, después se hizo adulto y después ejerció su ministerio terrenal. Jesucristo nuestro Señor. Y aquí viene una aplicación práctica para sus vidas y la mía. Si Dios pudo habitar en pañales y padecer todo lo que padeció siendo desde niño, siendo verdaderamente un ser humano, ninguna circunstancia humana le es ajena a Él como Dios. Él no ha visto las cosas desde arriba solamente, las vio desde abajo, haciéndose un ser frágil para identificarse con ustedes, con nosotros, con todos los hombres y seres humanos pecadores y padecer sufrimiento, vergüenza, dolores, como lo hemos explicado. No le es ajeno. El creyente no necesita escapar o deshacerse de sus problemas, dificultades, adicciones, dolores, angustias, tribulaciones, aflicciones para encontrar a Dios. Acérquese a Dios como está, porque Dios sabe su dolor, sabe sus pecados y por eso vino Él para amarlo y salvarlo tal y como está, tal y como estábamos nosotros. Él no se escandaliza de sus sufrimientos, padecimientos, dolores, enfermedades, ni siquiera de sus pecados. Por amor, para salvar nuestros pecados vino. Algunos piensan, con la idea religiosa todavía, que para acercarse a Dios hay que limpiarse un poco primero. Eso no es el Evangelio. Entre más pecador sea, más abiertas están las puertas del corazón de Dios. Como dice un predicador por ahí, es ridículo comparar, porque es la comparación válida, que aquel que va a ver un médico porque está enfermo, que se va a curar un poco mejor para no llegar tan enfermo con el médico. Se supone que los médicos están precisamente para los que están enfermos. Y Jesucristo está precisamente desde que nació, desde que murió y resucitó, está dispuesto a recibir a los pecadores enfermos de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de pecado, no importa hasta dónde haya tocado fondo. Ese es el mensaje del Dios envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Señor nunca rechazará al más vil pecador, nunca rechazará a la mujer más pecadora. Y lo demostró en Jesucristo cuando no rechazó a la mujer adúltera. Mientras todos pensaban apedrear, porque la religión así es. La religión quiere que la gente sea buena y que llegue siendo mejor persona y que trate de no ser tan pecadora para poder ser recibida. La religión apedrea, la religión castiga, señala. Jesucristo, el que sí podía castigar, siendo Dios Hijo, no la castigó, no la condenó, sino que amó a esta mujer y la salvó. Por eso, ninguno de nosotros debemos tener la menor idea, ni la mínima idea, de que Dios no está al tanto de cada uno de nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestras indecisiones, nuestros desánimos, nuestras confusiones. Él está ahí con nosotros. Es el Dios con nosotros.
a favor de nosotros. Por eso el famoso texto de Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios decidió estar por nosotros, del lado nuestro, cuando nació. Dios decidió estar a favor de los pecadores que se arrepienten desde que murió en la cruz del Calvario, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Así que en la Navidad no celebramos solamente el nacimiento de un bebé, celebramos el nacimiento de Dios, celebramos el nacimiento de la entrada de Dios en la historia en este mundo malo y pecador. Celebramos el hecho de que Dios en Jesús, aquel que sostiene el universo y fue creado por el universo por Él, se hizo tan frágil y débil como un hombre. Jesucristo en un momento dado sintió angustia, sintió aflicción. En un momento dado Jesucristo sintió la angustia del desamparo. Esa es otra de las contradicciones del Evangelio que se les revela y la entienden solo aquellos que creen. Cuando Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Jesucristo estaba representando a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos aleja de Dios. Porque nuestro pecado nos hace como estar distanciados de Dios y como desamparados. Pero Jesucristo padeció ese momento de abandono y desamparo para que usted y yo nunca más en Cristo, creyendo en Él, siendo hijos de Dios, nos sintamos desamparados, porque Él padeció eso para que nosotros no lo padezcamos. Bendito sea el nombre de Jesucristo y su obra maravillosa. Así que por favor, cuando alguien le diga: no, Jesucristo es un maestro de moral, hay que orar por esas personas que piensan así. No, Jesucristo es un excelente profeta. Es uno de los mejores maestros que ha tenido la historia de la humanidad. Uno debe orar y decirle: no, es el Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios naciendo aquí para salvarlo. No es un maestro de moral, sí es el mejor maestro. No es solamente un profeta, es el profeta mayor que ha existido, pero también es Dios hecho hombre. Y Él es el único que lo puede salvar, el único, no hay otro. Volviendo a la imagen del nacimiento de Jesús, esa contradicción del Evangelio, ese escándalo, esa locura, para los que se pierden, ¿verdad? Para los que no creen. Imagínense el creador del universo aprendiendo a caminar. El Dios del cielo y de la tierra teniendo que ser cargado en brazos, teniendo que ser sustentado con leche. Sí. Por eso, aquellos comerciantes medievales, o de la época de 1371 que menciona Barth, que leyó en ese pergamino, realmente confesaban y declaraban, al fechar esos documentos, a partir del nacimiento de Dios, estaban declarando ese misterio maravilloso, de que sus vidas no eran ajenas y que estaban muy claros que de verdad Dios había venido de manera muy cercana, naciendo como un bebé. Contar y vivir a partir del nacimiento de Dios en Cristo. Nosotros debemos de comprender que aquellos varones que fechaban así las cartas practicaban, quizás sin saberlo plenamente, una fe profunda, una conciencia clara
de que no estaban ajenos a la historia de Dios, a la historia de la entrada del Eterno aquí en esta tierra. El problema para nosotros, incluso los creyentes, ya no digamos los no creyentes, es vivir como que si en vez de contar a partir del nacimiento de Dios, lo hiciésemos a partir de nuestra triste historia. Nos quedamos tan cortitos, a veces los creyentes, que todavía estamos recordando solo nuestra triste historia. Recordemos en primer lugar que Cristo ya nos salvó, nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. En segundo lugar, recordemos que nuestro pasado malo, pecaminoso, fue perdonado. Y recordemos que también nuestra triste o no tan triste historia, el Señor la permitió, no fue ajeno a nuestra historia. ¿Por qué? Porque Él y su historia es el fundamento para comprender que nuestras historias, a partir de Jesucristo, pueden cambiar de manera maravillosa. Cuando Cristo llega a la vida de un pecador, le cambia la historia de su vida. ¿A cuánto le cambió la historia? Hermanos, hermanas, somos nosotros testigos vivenciales de que Cristo cambió nuestra historia humana. Usted y yo no estaríamos aquí si Cristo no nos hubiera salvado. Muchos de nosotros estuviéramos muertos físicamente. Muchos de nosotros no estaríamos más que tal vez lejos, perdidos. Pero Cristo cambió nuestra historia. Cristo cambió mi historia. Mi historia, yo la quería encaminar hacia mis proyectos, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos. Ahí la iba a proyectar yo. Pero no sabía que la historia de Dios en Cristo tenía una historia mejor para mí. Que Él ya había muerto por mis pecados, que me había escogido antes de la fundación del mundo, que Él tenía un plan para mí. Yo no lo sabía, estaba ciego. Él sabía que un día se me iba a revelar. Y a pesar de la dureza de mi corazón, un día iba a comprender que Él era mi Salvador y que Él me amaba y quería hacerme su hijo, quería hacerme su siervo. Por la gracia de Dios, de este pecador, quería ser un siervo para Él. Y esa es la historia suya. Esa es la historia suya. Ustedes ahora son hijos de Dios, hijas de Dios, princesas del Señor, príncipe del Señor. El Señor es tan bello que usa tantas palabras, imágenes de esas verdades espirituales. Somos sus hijos, somos herederos, somos su templo, somos embajadores, somos sus sacerdotes, somos su pueblo. Como iglesia somos la esposa de Cristo. Eso es maravilloso. Es parte de la historia que Él cambió en nuestra historia humana. Él ya había escrito la historia. Él ya había escrito el libreto de su vida y de su futuro. Lo descubrimos cuando conocimos a Cristo. La historia de Jesucristo es una historia que nos trae salvación, perdón de pecados, consuelo y solidaridad con nuestros sufrimientos y alegrías, esperanza. Ciertamente nuestros calendarios ahora siguen diciendo 2025 después de Cristo, pero el mensaje permanece. Desde siempre fue y es y será Él el Señor del tiempo, el Señor de la historia y el Señor de nuestra vida. Por eso uno entiende mejor cuando el salmista le dice al Dios y Padre, que todavía no sabía y no vio nacer el nacimiento de Dios en Cristo, no lo vio. Pero él sabía de alguna manera que Dios tenía el control de sus días, sus meses, sus años, sus décadas de vida. Por eso él dijo, Padre, Jehová, Señor, en tus manos benditas están mis tiempos. Es decir, mis años, mi vida, en tus manos está. Mi historia está escrita en tus manos. Debo de confiar, debo de tener fe que la historia que tú escribiste para mí es una historia que terminará con vida eterna, con bendición y gozo eterno, en plena victoria.
Su historia y mi historia terminará en victoria, no en derrota. Es cierto que todavía tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Es verdad. Es cierto que todavía tenemos que enfrentar luchas y pruebas. Es verdad. Es cierto que todavía tenemos que enfrentar tribulaciones, enfermedades. Es verdad. Pero la historia ya está definida. La victoria Cristo ya la ganó. Su resurrección lo dice todo. Venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo, venció la carne pecaminosa y venció al pecado. Así la Navidad nos invita y nos debe invitar a reorientar nuestra existencia en torno al nacimiento de Dios. No solo celebrar el nacimiento de Dios, sino que nuestra vida, que gira en torno al nacimiento de Cristo, de su obra para salvación. Nunca perder de vista eso. No solo como una fecha en calendario, sino como el acontecimiento que da sentido a la vida y a nuestra vida, que da sentido a toda fecha, a todo tiempo, a toda la vida, a nuestra vida. Cristo nació, Dios nació por amor a nosotros, los pecadores, para traernos liberación, salvación y vida eterna. Hermanos, hermanas, no trivialicemos la celebración, la conmemoración de la Navidad. Es cierto que ahora ya sabemos que no se sabe exactamente el día ni la fecha exacta en que nació, es verdad, pero nació. Y lo que estamos celebrando es que nació Cristo. Estamos celebrando el nacimiento de Dios, eso es lo que importa. Y si lo hacemos en diciembre, pues qué bueno. Aunque lo hacemos, debemos de hacer todos los días de nuestra vida. Por eso debemos de darle gracias hoy a nuestro Dios y Padre, que podemos celebrar con gratitud lo que Él hizo por nosotros. La humillación que Él pasó desde hacerse un niño, desde nacer en la forma que nació, de sufrir el sufrimiento que vivió hasta su muerte y muerte de cruz. Por supuesto, el hecho de que muriera Dios el Hijo como hombre fue una máxima humillación también. El que fuera muerto temporalmente, el que fuera sepultado es parte de la humillación. Pero toda esa humillación la hizo para que nosotros fuésemos salvos. Él se humilló para que nosotros, creyendo en Él, fuéramos levantados y exaltados, justificados delante de Dios. Por eso debemos de vivir eternamente agradecidos todos los días, no solo para estas fechas. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y así de pie quiero leer la oración que Karl Barth escribió, oró y la escribió. Y luego haremos una oración nosotros. Pero escuchemos esta oración. Él, ante ese evento extraordinario, magnífico, único e irrepetible, escribió: Dios eterno, te adoramos en el misterio insondable de tu nacimiento. Tú, que eras antes de todos los tiempos, te dignaste entrar en el tiempo. Tú que sostienes el universo, te dejaste sostener por manos humanas. Tú, Dios fuerte, te hiciste débil por amor a nosotros. Perdónanos por haber rebajado la Navidad, por haber contado nuestros días a partir de nuestras historias tristes, a partir de otros acontecimientos, por haber olvidado que el niño del pesebre era y es el Dios Todopoderoso. Perdónanos, Señor.
Enséñanos a vivir como quienes cuentan a partir de tu nacimiento. Que toda nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestros dolores, sean reorientados por el asombro y la gratitud del nacimiento tuyo. Y mientras esperamos tu manifestación gloriosa, concédenos celebrar tu primera venida con la reverencia y el gozo que merece el nacimiento de Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte. Padre, gracias por haber nacido. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tu nombre. Celebramos el nacimiento de Dios. Oremos un momentito. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ciertamente, con nuestras alegrías, pero quizá también con algunas tristezas. Algunos, Señor, han perdido sus seres queridos en esta semana. En la misma iglesia, la familia de Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, ciertamente con fe, pero a veces, Señor, batallando con la duda. Pero hoy reivindícanos, Señor, porque creemos en el plan, en tu historia, que termina en victoria. Y creemos que nuestra historia terminará en victoria. Ya nos lo demostraste. Aquí estamos, Señor, con nuestras debilidades y fragilidades, con nuestros cuerpos que son tuyos, con nuestra alma y nuestro espíritu que te pertenecen. Aquí estamos, Señor, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestros aciertos y desaciertos. Señor, con nuestras virtudes y también defectos, porque sabemos que nos amas y no nos rechazas. Señor, aquí estamos agradecidos. Estamos con nuestras imperfecciones, pero no nos deja de amar. Aquí estamos, Señor, sin duda, quizá con la conciencia de alguna equivocación que tuvimos este año, pero tú no nos dejas de amar. Siempre estarás con nosotros, Señor. Siempre. Señor, la máxima expresión de tu amor y de estar con nosotros fue que nacieras un día para salvarnos, para amarnos, para redimirnos, para llevar nuestras maldiciones, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, para hacernos santos, para hacernos justos, para hacernos tus hijos. Gracias, Padre. Así como has estado con nosotros en nuestra historia, así terminarás con nosotros la historia en este mundo. Porque, Señor, nos espera el lugar perfecto, el tiempo perfecto de la eternidad, donde todo será bello y perfecto. Mientras tanto, sabemos que jamás te avergonzarás de nosotros. Nunca, porque somos tus hijos. Sabemos que no nos desampararás. Confiamos en que no nos dejarás avergonzados, Señor, porque el que en ti confía jamás será avergonzado. Los que miraron a ti fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Así, Señor, así y todo, con todo ellos celebramos la Navidad, el nacimiento tuyo en Cristo Jesús. Lo hemos celebrado con cantos, lo hemos celebrado, Señor, con alabanza, con oración, con la predicación de tu palabra. Lo hemos celebrado con un saludo, con un abrazo. Lo hemos celebrado con una oración. Después de esto lo celebraremos con alguna comunión, Señor, con alguna comidita que hay para todos los que hemos venido hoy. Señor, pero todo eso viene de ti. Aquí estamos, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos. Por eso te alabaremos todos los días de nuestra vida, porque eres el único que entregó su vida por nosotros y el único que nunca dejará de amarnos y jamás nos rechazará, pese a nuestros defectos e imperfecciones, incluso pecados. Nos perdonarás, nos disciplinarás por amor cuando lo creas conveniente,
pero será para nuestro bien. A ti te adoramos hoy y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso. Así como estamos, mis queridos hermanos, aunque quizá cantemos algún cantito todavía, es temprano, vamos a aprovechar. Siéntese un momentito más. Siempre nos es necesario hacer la invitación. Sabemos que casi siempre, pues la mayoría de los que están acá, o casi todos, somos hijos de Dios. Entre paréntesis, necesitamos evangelizar un poco más. Pero por si acaso estuviera alguien aquí que no ha creído en Jesucristo, que Jesucristo ahora ya sabe que nació siendo Dios, ahora sabe que debe nacer en su corazón, en su vida. Y de esa manera tendrá la vida eterna, tendrá el perdón de sus pecados. Lo hará una nueva criatura, escribirá su nombre en el libro de la vida. Y solo con hacer una oración de todo corazón, con solo creer la palabra que predicamos, dice Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es creer, es arrepentirse, es confesar a Jesucristo como Señor. Si alguien lo va a hacer aquí o a través de las redes sociales, por favor haga conmigo esta oración. Padre nuestro, gracias por hacerte hombre en Jesucristo para venir a salvarme. Hoy yo creo la buena noticia del Evangelio, que Jesús es el Salvador del mundo, es el Rey del universo. Yo creo en Él hoy como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Creo en mi corazón que resucitó de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de